Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Radicim y bienvenidos a mi canal. En este video te voy a hablar sobre cámaras, sobre tipos de cámaras. No voy a hablar de alguna marca o modelo en especial, sino de manera genérica y un poquito explicarte la evolución de la cámara fotográfica. Hay un video que puedes buscar donde hablo, justamente en mi canal, donde hablo sobre la historia de la fotografía, que de repente te puede servir como contexto para antes de ver este video. En este video voy a explicar algunos puntos importantes, pero orientados netamente a cámara fotográfica. Así que empecemos con el video. Hace un tiempo atrás, cuando estaba en clase, uno de mis alumnos me preguntó si es que valdría la pena comprar hoy en día una reflex o dirigirse un poquito más ya a lo que son las mirrorless, y ya hablamos de tipos de cámara. Así que justamente este video es para explicar cómo empezó el tema de la cámara fotográfica, los tipos de cámara que hay y qué es lo que a mi criterio conviene de repente hoy en día dependiendo de lo que tú necesitas. Para ello tenemos que hablar sobre, antes de hablar de la cámara digital, tendríamos que hablar de la cámara analógica, más llamada analógica realmente, que es una cámara como esta, que son cámaras que se llaman químicas. ¿Por qué? Porque para poder ver la fotografía se colocaba un rollo que mediante una sustancia química podíamos revelar y poder ver las fotos ya pues en papel fotográfico, ¿ok? Esta cámara de aquí es una cámara que es de 1976 aproximadamente, tiene casi la misma edad que yo, por no decir que la misma edad que yo. Es un regalo de un tío al que yo estimo mucho. Bueno, un poco les voy a explicar cómo funciona. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta ya es una cámara reflex. Las cámaras químicas se pusieron muy de moda en el siglo XIX. Digamos que fue donde aparecieron las cámaras. Pero realmente el auge de la cámara química fue ya en el siglo XX, en la década del 30, 40 y 50, cuando se empezaron a popularizar también el uso de rollos. Obviamente habían diferentes tipos de cámaras, no eran exactamente como esta. Habían cámaras que eran de medio formato, también de 35 milímetros, que tenía que ver con el rollo. Pero algo muy interesante era que generalmente los visores estaban en la parte superior de la cámara, ¿no? Y obviamente tú no veías exactamente lo que veías a través del objetivo, ¿ok? Era como un visor que estaba generalmente en la parte superior de la cámara. Esta ya se considera una cámara reflex, ¿ok? Y voy a explicar lo que significa cámara reflex, que se hizo bastante popular en la década del 80. Si se han dado cuenta que tiene un visor, pero aquí sí puedo ver más o menos lo que está en el objetivo. Casi lo mismo. Ahora, no tiene lógica porque el visor está más arriba que el objetivo. Lo que pasa es que funciona con un espejo que genera un reflejo. Es decir, acá internamente tengo un espejo que lo voy a colocar en un gráfico cerca. La luz y la imagen se va a reflejar en ese espejo y va a ser como una especie de Z y va a llegar a un pentaprisma que va a hacer que la imagen se pueda visualizar por este visor de aquí. Es decir, que hace como un movimiento, choca el reflejo, pentaprisma y se va a poder visualizar en el visor, ¿ok? Este mismo sistema de reflex pasó luego a la cámara digital, ¿no? Pero más o menos para que entienda que esa es una SLR, ¿ya? Que obviamente dejó de ser popular cuando empieza el auge de las cámaras digitales, por ahí por el año 2000. Ya esto hace que varias empresas que ofrecían el servicio de venta de rollos y revelados empezaron a quebrar. Entre ellas estaba Kodak, como por decir una marca, y aparecen las cámaras DSLR, ¿no? Que son estas cámaras de acá, que son cámaras digitales que tienen el mismo sistema del pentaprisma. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, en vez de tener un rollo, esta tiene un sensor de 35 milímetros, el mismo tamaño de los rectangulitos que tenía el negativo. Bueno, tiene el sensor de esta cámara y funciona igual, tiene un pentaprisma, primero un espejo que está bloqueando el sensor. Cuando tomas la foto, el espejo se levanta, la luz llega al sensor y por milésimas de segundo el visor pues se vuelve negro porque no está rebotando la luz y luego vuelve a aparecer la imagen, ¿ok? Son las cámaras digitales. Como te decía, se pusieron de moda en más o menos en la década del 2000. Obviamente la tecnología fue evolucionando. Esta es la T6i, que también lo utilizo a veces para filmar. Tengo una T3, que fue la primera cámara que yo obtuve, y trabajo con una 5D Mark III, que es una cámara ya bastante antigüita, pero que es bastante completa, que tiene un sensor de 35 milímetros. Esta no es de 35 milímetros, este es APS-C.
es un sensor más pequeño, ¿no? La 5D Mark III sí es de 75 milímetros y tiene bastantes ventajas, ¿ok? Pero obviamente orientadas al tema fotográfico. A partir del 2010, la marca que puso de moda fue Sony, por eso que estoy hablando ahora de la Sony. Esta es una cámara mirrorless. Estas cámaras son más compactas, más pequeñas que esta de acá. Si se han dado cuenta, miren el tamaño de una con otra, inclusive los lentes. El lente de acá es un lente de 16-50, este es de 18-55, que tienen una distancia focal muy similar, sin embargo el tamaño es muy diferente. ¿Por qué son tan compactas? Simple. Ese pentaprisma del que les hablé, tanto de la cámara, la primera cámara reflex y la cámara digital, la DSLR, ya lo desaparecen estas cámaras. Al no tener este pentaprisma, al no tener este espejo, todo se vuelve netamente digital. Es decir, que lo que yo veo a través del objetivo llega a un sensor, pero es transmitido de alguna manera, para que lo puedan entender, a la pantalla. En algunos casos tiene visor, este modelo no tiene visor, ¿ya? Y hace que tú puedas ver a través de la pantalla. Pero obviamente son mucho más compactas, son mucho más ligeras, pero todo tiene ventaja y desventaja, y es algo de lo que te quiero hablar también en este video. ¿Cuál es la ventaja en tener una reflex o la ventaja en tener una mirrorless, dependiendo de para qué la vas a usar? Antes de empezar con la comparación entre las cámaras, porque tengo preparado un cuadro donde voy a hablar sobre la diferencia de ventajas y desventajas de la cámara química, la cámara reflex y la cámara mirrorless, pues quería comentarles de que hay algunos modelos de cámara o tipos de cámara que no están incluidos en esta comparación. Por ejemplo, tendríamos que hablar de las cámaras compactas. Las cámaras compactas salieron hace algunas décadas atrás de un sensor mucho más pequeño que las cámaras reflex tradicionales. Y luego, si bien es cierto, uno las usaba de una manera muy común en cualquier reunión, luego fueron reemplazadas por lo que vendría a ser el celular. El celular, si bien es cierto, tiene varios usos, no solamente es para tomar fotografía, pues el tener diferentes tipos de lentes orientadas para zoom, para lente macro, en fin, y ser mucho más portable, hizo pues que esta cámara compacta desapareciera. También hay otro tipo de cámara llamada la cámara bridge. La cámara bridge es una fusión entre una cámara compacta y una cámara reflex. ¿Cuál es la desventaja? Pues al no tener la opción de cambiar de lentes, esto hace que se limite mucho. El sensor generalmente no es tan grande como una APS-C normal, y el precio no amerita comprarlas, porque si bien es cierto es un poco más económica que una reflex, pues no tiene esa versatilidad del cambio de lente. En algunos casos no tiene zapata en la parte superior, por ende no te permite trabajar con flashes de estudio o con flashes de zapata o speedlight, y eso pues hace que no sea tan ventajosa dependiendo del tipo de fotografía que tú realices. Así que, quitando de lado estas cámaras, pasaremos al cuadro comparativo. Sin importar una marca determinada, teniendo en cuenta, como dije antes, que tal vez en lo que es mirrorless la Sony puede sacar un poco de ventaja, aunque la tecnología de otras cámaras como por ejemplo Canon y Nikon ha mejorado. Considero que ahorita Canon, dentro de las mirrorless más populares, es la que de repente le está haciendo más la lucha a Sony, pero igual todas son buenas marcas. Ok, vamos a empezar a hacer la comparación de estos tres tipos de cámara. Dentro de lo que son las características, tenemos la cámara química, que ya hemos dicho mal llamada analógica, y tenemos dos cámaras digitales que son la reflex y las mirrorless. Además de eso, dentro del medio de captura sabemos que dos son a través de sensores, que son las más recientes, la reflex y la mirrorless. La cámara química es a través de rollo o película. Visores, bueno, tienen visor óptico en el caso de la química y la reflex, pero ya la mirrorless, como explicamos antes, todo es más tecnológico, ya no tiene el pentaprisma, es electrónico. El enfoque era totalmente manual en las químicas y automático en las digitales. El tamaño y peso, bueno, dentro de lo que es la química y la reflex son las más pesadas, una mucho más compacta y ligera es la cámara mirrorless. En lo que se refiere a variedad de lentes, por lo que ellos son mucho más antiguas, las cámaras químicas ya no hay muchas opciones, mientras que las reflex, sobre todo las reflex que uno puede encontrar inclusive lente de segunda, pues tiene una gama más amplia.
Lo que son velocidad de disparo, las digitales son mucho más rápidas. En el tema de la química tienes que tomar la foto y correr el rollo, así que eso lo hacía más lenta. Lo que es grabación de video, obviamente la química o analógica pues no tenía la captura de video, cosa que sí tienen las digitales. La retroalimentación inmediata, el poderlas ver, pues obviamente no se puede en la química, obviamente sí en las digitales. Y lo que son los costos, obviamente las químicas ya son prácticamente piezas de museo, muy pocas se encuentran nuevas. Por ende el precio puede también variar, pueden ser muy costosas dependiendo de la antigüedad. En el caso de las reflex hay de todo precio. Hay las APS-C, que son de sensores más pequeños, que pueden ser más económicas, y las de sensores completos pueden ser pues obviamente más caras. Vamos a hablar de las ventajas de estas tres cámaras. Empezaremos por el rubro de estética. Las cámaras químicas podían ser mucho más personalizadas y diferentes dependiendo de la marca, habían diferentes tipos de modelos. En el caso de las reflex y las mirrorless son muy parecidas entre ellas, así que no hay mucha diferencia. La calidad de la imagen, en los tres puntos había muy buena calidad de la imagen. Inclusive en algún momento se pensó que las cámaras digitales no iban a llegar a igualar la calidad de la fotografía química, pero ahora se trabaja de manera profesional con una excelente calidad en este tipo de cámaras. Con respecto a la parte de proceso, obviamente la cámara química necesitaba mucho más procesos para llegar al resultado final, a comparación de la cámara digital, que todo es mucho más rápido. La flexibilidad creativa es la misma para las tres cámaras, igual que el control total de exposición y el rango dinámico. Si alguien quiere alguna explicación un poquito más detallada de esta parte, me lo hace saber en los comentarios. En el caso de la latencia del visor, hay un poco de latencia dependiendo de la cámara en las modalidades digitales, tanto reflex como mirrorless, ¿no? El caso de la cámara química no tiene latencia. La parte de lentes también, ahorita es un poquito más difícil conseguir lentes para una cámara química por la antigüedad. Otra ventaja de las cámaras químicas es que no tiene el enfoque tan rápido como las cámaras digitales. Y por último, pues la cámara química no graba video, a diferencia de las cámaras reflex y las mirrorless, que inclusive te pueden grabar en 4K o más. Con respecto a las desventajas, tenemos que mencionar que las cámaras químicas, ya se dijo antes, son más costosas porque no se encuentran con tanta facilidad en el mercado. Son también toman más tiempo el procesar la imagen, que es otra desventaja. Tiene una falta de inmediatez, a diferencia de las reflex y las mirrorless, que tú puedes ver en el visor o en la pantalla, lo puedes conectar a USB por Wi-Fi, Bluetooth, y puedes ver la imagen casi en tiempo real. Luego, otro tema importante es el peso. Las mirrorless son mucho más ligeras que las reflex y las cámaras químicas. En algunos casos la química puede ser más pesada que una reflex, ¿no? También se da ese caso. El tema del espejo, ya hemos mencionado que también hay cámaras químicas que tienen espejo, ¿no? Pero las reflex en general las reflex, tanto digitales como químicas, son las que tienen espejo, y también ayudan a que la visualización a través del visor sea mucho más real. En algunas mirrorless, no tienen visor óptico, solamente se puede ver a través de la pantalla. Luego, la duración de la batería de la mirrorless es mucha, ¿no? Consume mucha batería a diferencia de una reflex, porque siempre tiene que estar trabajando a través del visor óptico, no digital ya, ¿no? Entonces, por eso es que las reflex consumen menos batería que una mirrorless, ¿no? Obviamente las químicas no usan batería en muchos casos. Luego, la complejidad del sistema. Las cámaras químicas son más simples, ¿no? Inclusive no tienen muchos elementos electrónicos, por no decir que no tiene ninguno. La velocidad de disparo es más rápida en las cámaras reflex y las mirrorless. Y por último, pues los precios, ¿no? Ya hemos mencionado antes que los accesorios al ser más difíciles de encontrar en la cámara química, son más costosos. Este es en resumen un cuadro comparativo donde podemos ver las ventajas y desventajas y características de estos tres tipos de cámara. Pero básicamente toda esta información espero que te sirva para que tú decidas cuál es la siguiente cámara que vas a adquirir. ¿Ok? Ten en cuenta si la vas a querer solamente para fotografía o también vas a querer ver tema audiovisual. Cualquier duda, por favor,
escríbelo en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a responder. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau.